Hoy vamos a hablar de un momento clave y terrible del siglo XX, la noche de los cristales rotos. Vamos a ver qué pasó exactamente y sobre todo por qué es tan importante que no se nos olvide. Y para entenderlo, hay que empezar con una pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo se organiza la destrucción? Y digo organiza porque lo que pasó esa noche, no fue para nada casual. No fue una revuelta espontánea de gente enfadada. Fue algo planeado, y eso es lo que lo hace tan terrorífico. Todo estalló por una excusa, un solo evento que ocurrió en París y que el régimen nazi utilizó para justificar el horror. Pero para entender por qué funcionó esa excusa, tenemos que ver qué estaba pasando en ese momento. Mirad, en 1938 el partido nazi ya llevaba 5 años gobernando en Alemania, y en esos 5 años no pararon. Se dedicaron a crear un ambiente de odio total contra la población judía con propaganda y leyes cada vez más injustas. Vamos, que cuando llegamos a noviembre de 1938, la mecha estaba encendida. Solo faltaba una chispa. Y esa chispa fue la acción desesperada de un chaval de 17 años, Herschel Greenspan. El 7 de noviembre entró en la embajada alemana en París y le disparó a un diplomático. Ojo, esto no fue un ataque terrorista organizado ni nada por el estilo. Fue un grito de rabia y desesperación. Su familia acababa de ser expulsada de Alemania de una forma brutal y estaba abandonada en la frontera con Polonia, sin nada. Claro, el régimen nazi vio esto y no perdió ni un segundo. ¿Qué hicieron? Retorcieron la historia por completo. Convirtieron el acto de un adolescente desesperado en la prueba de una supuesta conspiración judía mundial contra Alemania. Era la excusa perfecta, la que estaban buscando para poder soltar toda la violencia que tenían preparada. Y así, con esa excusa, llegamos a la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. La noche en que todo se rompió. La violencia se desató por toda Alemania y Austria, pero de una forma muy organizada. El nombre que más se conoce es Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Y se llama así por los miles de cristales de escaparates y ventanas que cubrían las calles al día siguiente. Pero aquí hay un dato importante. Ese nombre lo usó la propia propaganda nazi. Suena casi bonito, ¿verdad? Y esa era la idea, maquillar la brutalidad, hacer que pareciera algo menos grave de lo que fue. Por eso, hoy los historiadores prefieren llamarlo de otra forma: los pogromos de noviembre. Un pogromo es una palabra que significa justo eso: un ataque violento, organizado y masivo contra un grupo de personas concreto. Y la verdad, esa palabra describe mucho mejor lo que pasó de verdad. Es que las cifras de la destrucción son una locura. En solo una noche, más de 1.000 sinagogas quemadas o destrozadas, 7.500 negocios saqueados, miles de casas asaltadas. Esto no fue una pelea callejera, fue una operación de demolición a escala nacional. Y aquí volvemos a la pregunta del principio: ¿cómo se organiza algo así? Pues muy fácil. El Estado lo permitió y lo dirigió. A la policía se le dijo: no os metáis. A los bomberos: dejad que ardan las sinagogas, solo actuad si el fuego amenaza edificios que no sean judíos. Y mientras, grupos paramilitares nazis, las SA y las SS, iban con listas de objetivos, repartiendo herramientas y liderando a las turbas. O sea, que quede claro, esto fue violencia de Estado, no un enfado espontáneo de la gente. Pero bueno, los cristales rotos y los edificios quemados son solo una parte de la historia. El objetivo real, el más cruel, eran las personas. Vamos a ver ahora el coste humano, que es lo verdaderamente devastador. Justo después de la noche de violencia, arrestaron a unos 30.000 hombres judíos. 30.000. Y fue la primera vez que se hizo algo así a una escala tan bestial. No los detuvieron por haber hecho algo malo, no. Los detuvieron solo por ser quienes eran, por su identidad. Y de ahí los mandaron a los primeros campos de concentración, como Dachau o Buchenwald. Allí sufrieron palizas y humillaciones constantes. ¿Y la única forma de salir de ese infierno? Una condición perversa. Tenían que firmar un papel prometiendo que se largarían de Alemania para siempre y que le darían todas sus propiedades al Estado. O sea, te quito todo y encima te echo de tu casa. El gobierno nazi dijo que solo habían muerto 91 personas. Esa fue la cifra oficial. Pero, como os podéis imaginar, la realidad fue muchísimo peor. Hoy se sabe que cientos de personas más murieron en los días y semanas siguientes, por las palizas en los propios campos, o que directamente se suicidaron porque no podían soportar lo que estaba pasando. Y cuando ya parece que no se puede ser más cruel, el régimen nazi le dio una vuelta de tuerca más a la humillación. No les bastó con la violencia física, ahora venía el castigo económico. Y esto es increíble. Le pusieron una multa a toda la comunidad judía de Alemania. ¿De cuánto? De 1.000 millones de marcos. Paraos a pensar un segundo. Les obligaron a ellos, a las víctimas, a pagar por los destrozos que les habían hecho. Es una de las cosas más retorcidas que se pueden imaginar.
Y no fue solo la multa, fue un plan de 3 pasos para arruinarlos por completo. Primero, la multa de 1.000 millones. Segundo, si un negocio tenía seguro, el Estado confiscaba el dinero de la aseguradora. No veían ni un céntimo. Y tercero, encima, los dueños de las tiendas y casas destrozadas tenían que pagar de su bolsillo la limpieza de la calle. La ruina total, y totalmente planificada. Por todo esto, la noche de los cristales rotos no fue solo un ataque más, fue un antes y un después, un punto de no retorno. Hasta esa noche, a pesar de todo lo que estaba pasando, mucha gente todavía tenía la esperanza de que las cosas podían calmarse, de que era una mala racha. Pero después de esa violencia tan brutal y tan abierta, esa esperanza se rompió en 1000 pedazos, como los cristales. Se dieron cuenta de que allí ya no tenían futuro. Irse del país ya no era una opción, era la única forma de intentar sobrevivir. La reacción fue inmediata. Al día siguiente, las embajadas de otros países en Alemania se llenaron de colas larguísimas de gente desesperada por un visado, por un papel para escapar. Y esto llevó a una de las cosas más tristes de esta historia, el Kindertransport. ¿Sabéis lo que era? Padres que tomaban la decisión más difícil del mundo, meter a sus hijos en un tren, solos, hacia otro país, solo para salvarles la vida, sabiendo que quizás no los volverían a ver jamás. Así que, si nos tenemos que quedar con una idea clave, es esta. La noche de los cristales rotos fue el gran cambio. Fue el momento en que se pasó de la discriminación con leyes y palabras a la violencia física a gran escala, en plena calle y a la vista de todos. El odio dejó de estar solo en los discursos y en los papeles para convertirse en acción. Y esto, por desgracia, solo fue el principio de algo mucho peor. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que no es solo sobre 1938, sino que sigue siendo muy importante hoy. ¿En qué momento exacto el odio deja de ser solo palabras, deja de ser un discurso, y se convierte en violencia real? Cuando se convierte en cristales rotos en el suelo y en vidas destrozadas para siempre.